Vale. Bueno, hoy día vamos a partir ya con análisis pushover, que se llama. Ya, o el pushover, le dicen. Primero tenemos un ejercicio de análisis pushover simplificado, que incluso lo vamos a resolver en Excel, y lo voy a mostrar como para que entiendan los conceptos de lo que estamos haciendo, todo, y después nos vamos a pasar a la parte programada ya cuando uno pueda hacer análisis un poquito más elaborados. Ya, pero la idea es que entiendan que lo entiendan al 100%. ¿Ya? Cualquier duda que tengan, pregúntenme al tiro, vayan interrumpiéndome. Ideal si pueden abrir el micrófono y no el chat, porque no estoy todo el rato viendo el chat. Pero me importa mucho que entiendan esto. ¿Ya? Pero bueno, lo que vamos a hacer, nos piden realizar un análisis pushover del edificio mostrado este edificio mostrado, utilizando la carga de referencia indicada, que son estas cargas de acá. ¿Ya? Una fuerza de 625 dividido en 15 toneladas, no sé en qué unidad está esto. 500 partido en 15 en ese piso, 375 partido en 15, 250 partido en 15, 125 partido en 15. Vayan viendo cómo va subiendo la carga en altura. Parecido a todo lo que hemos visto como de la 2369, de lo que cuando hicieron su tarea para la distribución de la masa en altura, etc. ¿Ya? Esta, esta estructura tiene una rigidez K por piso. Ya piensa en un edificio de muros de corte, ya para hacerlo más simple. Tenemos una rigidez K en cada piso, donde la constitutiva de cada piso nos la dan acá. Nos dicen que la pendiente elástica es de 100, con una fuerza de fluencia de 125, una deformación de fluencia de 1,25, y desde ahí tiene una pendiente, una rigidez inelástica igual a 5, un 5% de esto. ¿Ya? Em, Eso, ¿ya? ¿Hasta aquí entienden todos lo que estamos haciendo? Sí. Y en verdad hemos visto poco, así que mejor les pregunto después. Ya, esto es lo que me importa, miren. Aquí está, ya. Voy a ir mostrando cada cosa que estamos haciendo, explicando por qué. Si tienen alguna duda, pregúntenme al tiro, ¿ya? Entonces, vamos a enumerar los pisos, del 1 al 5, ¿ya? Siendo este el piso 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ya? La rigidez elástica de cada piso es 100, ¿cierto? La rigidez inelástica, o después de la fluencia, es del 5%. Yo lo dejé escrito ahí como un 5% de esta, ¿ya? La fuerza de fluencia, 125 de cada piso. Por lo tanto, la deformación de fluencia es la fuerza de fluencia dividida en la rigidez, 1,25, que es lo que nos dieron ahí, ¿cierto? Y el patrón de referencia, ¿ya? Tengo 625 dividido en 15. Y así, 500 dividido en 15, 375 dividido en 15, 250 dividido en 15 y 125 dividido en 15. En serio, ahí tengo el último. Para el piso 1. ¿Ya? Estoy multiplicando por un factor que es 1. Ahí les voy a mostrar al final por qué. ¿Ya? Pero quédense con esta cosa de acá. Nomás. Ya lo hice para después mostrarle un par de cambios en el ejercicio. ¿Ya? Entonces, en cada piso estamos poniendo esta fuerza de acá, 8,3 en el primero y en el último 41,7 toneladas. Y tenemos las constitutivas de cada piso. Por lo tanto, siguiendo eso, el análisis pushover consiste en, si se fijan, nos dijeron los siguientes factores de carga: 0, 1, 1,1, 1,2, etc. ¿A qué se refiere eso? Es que yo voy a resolver este problema para el patrón de cargas multiplicado por lambda. Entonces, para el primero, lo multiplicado por lambda igual 0, por lo tanto, sin fuerzas. Después multiplicado por lambda igual 1. Después multiplicado por lambda igual 2, etc. Perdón, lambda igual 1, 1, 1,1, 1,2, etc. ¿Cuál es la idea de eso? La idea es que, imagínense, esta cosa es un oscilador de un grado de libertad. Tengo un palito y le pongo una fuerza arriba, ¿ya? Con una masa arriba. La idea es que con lambda igual 1, yo llegue, con lambda igual 0, estoy parado en ese punto. Con lambda igual 1, la idea es yo llegarlo a la fluencia. Y después empiezo a hacer pasos chicos, 1,1, 1,2 hasta 1,6. Me empiezo a meter cada vez más allá. ¿Ya? Y resuelvo el ejercicio para cada uno de esos puntos. Para este punto, etc. ¿Ya? ¿Alguna consulta? ¿No?
Entonces, las fuerzas laterales de cada piso, yo acá tengo cada piso, acá tengo los lambda, ¿cierto? El patrón de referencia, que son las cargas de acá, y cada una de estas cosas multiplicada por lambda. 41.7 por 0, 0. Después 41.7 por 1, 1. 41.7 por 1.1, etc. ¿Ya? Felipe, Hasta yo aquí tengo una sí. duda. ¿Sí, sí? Tengo una duda. Eh, Cuéntame. que tenía el patrón de referencia, que eso ya está Ujú. multiplicado por un lambda, pero Aquí no es recién lo el estoy multiplicando mismo, por lambda. ya, pero es que igual lo tenéis multiplicado. Ah, es un factor distinto al lambda por el que estáis multiplicando en el. Ah, ya, Olvídense eso era en el del mismo. 1. Eso que les comenté. Eso al final se los voy a mostrar. Ya, Ah, imagínense que ya, eso no ya. está. Ya, lo mismo. ¿Ya? Al Ya. final se los voy a mostrar por qué. Pero aquí recién lo estoy multiplicando por lambda. Acá. ¿Ya? ¿Todos me siguen? Sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Ya. Ahora, el corte de entrepiso, que son las fuerzas acumuladas por piso. Y esto es imposible, más importante que lo entiendan bien. Si yo pongo, ya, miren la estructura de, ¿ve? Ya. ¿Qué fuerza siente este piso? Si yo le aplico una fuerza de 625.15, dividido en 15, ¿qué fuerza aparece? ¿Qué fuerza siente ese piso? ¿Qué me responde? Tomás, Vidal. Dime, ¿Qué fuerza siente este piso? Si yo le pongo una fuerza de 625 partido en 15, ¿qué fuerza me aparece acá? ¿Qué es la fuerza del piso? ¿Qué fuerza aparece ahí? La negra. no me acuerdo. 625 partido en 15. Si yo le pongo una fuerza para allá, me aparece esta otra. ¿Cierto? Ya sí, pensé que estabas preguntando con ¿Sí? el nombre. No. Ah, no, no, no. El valor, el valor. Ya. Ahora, ¿qué fuerza aparece? 500 Debería dividido en ser 15. la suma ambas. La suma de ambos. Si yo estoy parado y tengo a una persona encima mío, yo siento el peso de esa persona. Si encima de esa persona subimos otra persona más chica y tengo dos personas ahora arriba mío, ¿qué fuerza siento yo? La de las dos personas. ¿Cierto? Entonces los cortes se van acumulando. Este piso, la fuerza lateral, siente todas las de arriba. Este piso, todas las de arriba, y el primer piso se lleva todo el corte del edificio prácticamente. Si lo ven de otra manera, ese corte, cada una de esas fuerzas para llegar al suelo tiene que pasar por el piso de abajo. Entonces, esa tiene que pasar por todos los de abajo. Entonces, esa se lleva para allá, para allá, para allá, para allá, para allá. Esa se va para acá, para acá, para acá, para acá, etc. Entonces, el primer piso se lleva toda la fuerza. ¿Me siguen todos con eso? Sí, sí. ¿Sí? ¿Alguien que no me siga? ¿No? Ya. Bueno, entonces, el corte de entrepiso, que son las fuerzas acumuladas por cada piso, yo armo otra tabla, que es la fuerza que está sintiendo el piso. Por lo tanto, el piso 5 solo siente la fuerza de arriba. Mejor acá, mire. Piso 5 solo siente esa fuerza. El piso 4, el anterior de abajo, siente esa fuerza, la que se aplica en el segundo piso, más la que había en el piso anterior. Se van acumulando. El piso 3 siente la fuerza acumulada del piso 3 más la acumulada del piso anterior. ¿Cierto? Y así hasta abajo, que el piso 1 siente la fuerza aplicada al piso 1 más la acumulada del piso 2. Por lo tanto, todas las de arriba. ¿Me siguen con eso? Sí, sí. ¿Sí? Ya. Esta es la fuerza que siente cada piso. Y yo repito esto para cada lambda.
para lambda igual 1, lambda igual 1.1, hasta lambda igual 1.6. ¿Ya? Con eso tengo la fuerza que siente cada piso. Y eso es lo importante, porque aquí, teniendo la fuerza que siente cada piso, ahora me meto con la deformación de entre pisos. ¿Ya? Y para esto, la deformación de entre pisos, me voy a pelar... no, mejor me robo todo esto. Un segundo, lo voy a poner acá al lado, voy a ir explicando, deformación de entre pisos, ya. Ya. Si yo tengo en el piso 5, digamos, en el piso 5, una fuerza de 41.7, ¿cómo veo qué deformación tengo? Me meto a esta curva, ¿por cierto? Me meto a esta curva. Digamos, yo tengo una fuerza de 41, ¿dónde era G? 41.7. Y esta es la relación de cada piso. Ese 41.7, fíjense, este es el eje y el de la fuerza, digamos que está como por acá. Pum. Ahí, y leo para abajo esa deformación, que corresponde a sacarlo de la fuerza con el pendiente, ¿cierto? Entonces, esta fuerza 41.7 es los 41.7 dividido en la rigidez, K1, ¿cierto? ¿Me siguen todos con que esa es la deformación lineal? Sí. ¿Sí? Ya. La fuerza de fluencia es 125. ¿Qué pasa si yo tengo una fuerza mayor? ¿Cómo sé cuánto me deformo? ¿Cierto? Eso lo vimos, acuérdense cuando veíamos la constitutiva bilineal y todas esas cosas. Pero yo llego hasta este punto y después lo que me falta después de la fluencia, veo esa diferencia de fuerzas y lo multiplico por esta segunda rigidez. Entonces yo me muevo así y después para allá. Por eso, aquí en esta tabla está la deformación es el máximo entre la elástica, si es que lo hubiera hecho elástico, o la deformación de fluencia, que es esta, más la diferencia de las fuerzas, por eso D76, la fuerza que tengo, menos la fuerza de fluencia, dividido en la rigidez post-fluencia, que es este K2 de acá. ¿Ya? ¿Hasta aquí me siguen? ¿Estamos viendo hasta acá? A mí no me quedó muy claro, ¿lo podía explicar de nuevo, por favor? Oye. Déjame ver de otra manera. Ya. Si yo tengo una fuerza, esta es la relación constitutiva de cada piso, ¿ya? La fuerza que siente cada piso, según esta curva, me da la deformación que tiene ese piso, ¿cierto? Entonces, si yo le pongo una fuerza que es menor a la fluencia, mi punto se mueve desde el 0 hasta el punto que sea, ¿cierto? Digamos una fuerza 100, llego hasta acá. Si le puse una fuerza de 125, llego hasta ese punto. Y le puedo leer la deformación para abajo. Y la deformación es la fuerza dividido en esta rigidez, en la pendiente. Y igual m por x. Entonces, x es igual a y dividido en m. ¿Hasta aquí sí? Sí, 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 el problema es ¿Sí? después, cuando sale el rango elástico. Ya. Ya, después entonces, cuando sale el rango elástico, si yo llegué hasta este punto y me siguen aumentando la fuerza, digamos hasta 150, ¿ya? Hasta 150, para la derecha me muevo por esta pendiente. Entonces, para ver cuánto es esta deformación, la que hay acá, si mi punto llegó, digamos, acá, si mi punto llegó, por la línea chueca, ya, digamos que este punto de acá es 150, ¿ya? Para saber cuánto es esta deformación de acá, o cuánto es lo extra, yo lo saco a la deformación de fluencia, le sumo este pedazo de acá. Y este pedazo de acá es la diferencia entre esta fuerza y esta fuerza dividida en la pendiente. Y con eso saco esto.
¿Eso me sigues? Sí, ahora sí. ¿Sí? Ah, ya, bacán. Entonces, la fórmula de acá es el máximo entre esa o esa. Ya. Si yo agarro la fuerza, esa fuerza de 150 que les dije, y la divido en la rigidez inicial, que es súper alta, la deformación es bajita, po. Pero la deformación después del rango inelástico, la pendiente es mucho más baja, por lo tanto se deforma mucho más. Por lo tanto, la deformación real es el máximo entre esta y esta. Que si estoy en el rango inelástico, siempre va a ser la inelástica, la que está bien. Y si estoy en el rango elástico, me da la misma. ¿Ya? Pero por eso esta fórmula de acá. Yo les voy a pasar este Excel en todo caso, pues ahí léanlo, revísenlo, ¿ya? Pero después nos vamos a pasar a la parte programada. Entonces, por eso se lo muestro en Excel antes, que es un poquito más fácil de entender porque lo estamos viendo. ¿Ahí mejor? Sí, ahí quedó todo claro. ¿Sí? Gracias. Ya, buenísimo. Ya, pues, deformación de entrepiso para cada lambda. Por lo tanto, lo otro, ya, esto es importante también. Ya, ya, vamos de abajo para arriba acá. Ya, este piso de acá, 125, tuvo una fuerza de 125 partido en 15, ¿cierto? O sea, la fuerza acumulada y todo, pero el primer piso, para el primer patrón de carga, se deformó 1,25 centímetros. Eso es lo que me da, la deformación de entrepiso. ¿Hasta aquí están bien? O sea, eso están conmigo, ¿cierto? Que la deformación del piso 1 es 1,25, la fuerza que siente por su rigidez, etcétera. ¿Sí? Ya, voy a asumir que sí. Eso es lo que se deforma el piso 1. El piso 2, ¿cuánto se deforma respecto al suelo? Se deforma lo que me da su rigidez, o sea, lo que me da su fuerza con la rigidez, todo eso, lo que sacamos acá, la deformación de entrepiso, más lo que se deforma el piso de abajo, ¿cierto? Si este punto, por la fuerza que hay en este punto, se mueve 1 centímetro por lado y su piso, su suelo, por así decirlo, que el piso 1 se deformó 2 centímetros, el total es 1 más 2, 3. Por lo tanto, el piso 2 se deforma lo que se deformó el piso 2 por deformación de entrepiso más lo que se deforma el piso 1. ¿Me siguen? Sí. ¿Sí? ¿Alguien que no me siga? Ya, entonces la deformación del piso 5 es la deformación de entrepiso más la deformación del piso 4, etcétera. ¿Ya? Eso lo hacemos para cada patrón de carga. Para lambda igual 1 hasta lambda igual 1,6. ¿Ya? ¿Qué es lo importante de esto? La idea es elegir el patrón de referencia, como les dije antes, tal que con lambda igual 1 se alcance la fluencia del primer piso. Y de ahí, como que de ahí parte el análisis Puchover con la parte inelástica. ¿Ya? Entonces, si se fijan con este patrón de referencia de acá, porque por esos valores de 625 dividido en 15, todas estas cosas, no salen de cualquier parte. La idea es elegirlos tal que la fuerza lateral del piso 1 para lambda igual 1, perdón, el corte entre piso para lambda igual 1 sea 125. ¿Cachan que esa es la fluencia? Po? Entonces el primer piso para lambda igual 1 justo fluye. Llegó a la fluencia. ¿Me siguen con eso? Sí, ¿Sí? Entonces ahora nos vamos a los gráficos. Y esto es lo que me importa. O sea, esto me importa, te digo. Aquí estamos graficando el desplazamiento lateral de cada piso.
para cada lambda. Los colores son los lambda. Lambda igual 0, 1 hasta 1.6. ¿Ya? Entonces, para lambda igual 0, obviamente esta cosa se queda, no se deforma. Estoy graficando la deformación del piso 1, del piso... Está así esta cosa, ¿ya? Incluso peor. Ahí. Del piso 1, 2, 3, 4, 5. Cada uno de estos puntos de acá. El piso 0 no lo grafico porque no se deforma el suelo. ¿Ya? Esto para cada lambda. Y lo que estoy graficando yo acá es la deformación y el nombre del piso. ¿Cierto? Fíjense. Como voy aumentando el lambda, la carga se va deformando más, po, ¿cierto? Cada vez más. Y en este de aquí, tengo, en este gráfico de acá, está el corte basal versus desplazamiento de techo. Por lo tanto, ¿qué estoy graficando? Estoy graficando el corte basal, el desplazamiento de techo es el desplazamiento del piso superior, ¿cierto? Y el corte basal es la fuerza que siente el piso 1, el acumulado de todo lo que está llegando. Ya entonces yo grafico el desplazamiento versus el corte. ¿Ya? Y lo tengo aquí. ¿Ya? ¿Les suena este comportamiento? Es casi igual a este. Pero esto no tiene una pendiente recta. Si yo veo este punto con este punto, no tengo una recta. Fíjense, va cada vez bajando más la pendiente. Porque mientras yo voy aumentando, primero, fíjense en cuál punto tengo más deformación. Primero va fluyendo el piso 1. El piso 1 al que primero alcanza la fluencia. Pues si se fijan, con lambda igual 1, al tiro alcanzamos la fluencia. Con lambda igual 1.1, el piso 1 ya está fluyendo, era 125 la fluencia. El piso 2 recién parte a fluir. Para el lambda igual 1.2, los dos primeros pisos están fluyendo y el tercer piso aún no fluye. Y así. Hasta con lambda igual 1.6, ni siquiera alcanzaron a fluir los dos pisos de arriba. Y los tres pisos de abajo sí. Y eso lo podemos ver acá en el gráfico. El piso 1 ya fluyó, piso 2 también, y el piso 3 también. Y el piso 4 y 5 casi nada, pues tienen una deformación súper chica. ¿Ya? Corte basal, ya. Y bueno, aquí tenemos el corte basal versus el desplazamiento del techo. Y lo último, el corte de piso versus la deformación de entrepiso para cada uno. Para cada uno de los pisos. Para el piso 1, 2, 3, 4, 5. Y eso lo sacamos de las tablas que acabamos de sacar. La fuerza del piso 4, digamos, con la deformación del piso 4, de entrepiso. Ya, no la deformación lateral. Lo que sufre cada piso, el daño en las estructuras viene de la deformación que tengan. Y no de la deformación total, sino que la deformación de entrepiso. Si yo estoy en un departamento, me da lo mismo que el piso superior. Si esta cosa se mueve así como sin ningún daño, o sea, de manera elástica, el piso superior obviamente se me va a desplazar mucho. No quiere decir que se esté dañando. Si aparecen desplazamientos de entrepiso, que el piso de arriba se desplaza distinto al de abajo, ahí cuando aparece el daño. ¿Me siguen, cierto? ¿Sí? ¿No? Yo voy bien. Sí. Ya, bacán. Entonces, en este gráfico de acá tenemos el corte del piso versus la deformación de entrepiso. Y con esto, aquí sí podemos ver cómo se mete cada uno de estos pisos a la parte inelástica. Fíjense, para el piso 5, a medida que va subiendo el corte que le llega, ni siquiera llegamos a la fluencia, que eran los 125. ¿Ya? Ni siquiera llegamos. Para el piso 4, que va este, tampoco. El piso 4 llega hasta 120 y algo. No sé si se acuerdan. Si vemos a la tabla, el piso 4 llega hasta 120. No llega a los 125. Ya el piso 3 llega hasta el 160. Y si lo vemos en el gráfico, el piso 3, que es el verde, llega hasta 160. Se metió a la parte inelástica. ¿Ya? Este es el comportamiento de cada uno. Si ustedes ven esto de acá, ¿cuál es el piso que más está sufriendo? Solo viendo esto.
¿Cuál dirían que es? El primero, El primero. ¿Por qué? Porque tiene porque más tiene desplazamiento lateral. claro, ¿En cuánto? Tiene más desplazamiento desplazamiento lateral, lateral. El que más desplazamiento lateral tiene el quinto. pero entre pisos. Entre piso. Eso. Entre piso me importa. Me da lo mismo que este punto se deforme 40 centímetros para el lado, si es que el piso anterior se deformó 39. El desplazamiento entre piso es 1 centímetro. Pero en cambio, este piso, el desplazamiento entre piso es 16 menos 0, 16 centímetros. En este de acá es 30 menos 16, 14. También sufrió súper harto. El segundo piso. El tercer piso un poquito menos, el cuarto prácticamente nada y el quinto mucho menos. ¿Me siguen con eso bien, cierto? Sí, ¿Sí? Ya, entonces, lo que se hace normalmente en los edificios, yo no tengo experiencia en edificios habitacionales ni esas cosas, por cierto, pero sé que es lo que se hace de los ramos que hay en la universidad y todo eso, es que normalmente los pisos de más abajo, como más carga toman, por supuesto porque sostienen todo lo de arriba, los muros son más gruesos y también a veces incluso de un hormigón de mayor calidad. Por lo tanto, este patrón de rigidez que nosotros dijimos, ese 100, 100, 100, 100, no es tan así. Incluso no es así. Normalmente el piso, mientras más arriba, los pisos son más flexibles para evitar eso mismo. O más bien dicho, al revés. El piso 1 se hace mucho más rígido que los otros pisos. Entonces yo en este ejercicio les puse esto del factor. Ahora sí me meto con eso. ¿Ya? Yo voy a cambiar la rigidez y le voy a poner estos valores de acá, que los dejé guardados más. Le voy a poner 50 al... Esto es cualquier valor de juguete, por si ¿sí? 50, 100, 125, 150, 150. ¿Ya? Le voy a poner estas rigideces. El primer piso le voy a poner una rigidez de 150 toneladas por centímetro. Al segundo también. Al tercero un poquito menos. Y al cuarto y al quinto ya harto menos. El quinto, cachen, le estoy poniendo un tercio de la rigidez de acá. Piensen, por decir cualquier cosa, piensen, no sé, pues en un muro de 30 centímetros abajo en el subterráneo, en los primeros pisos, y un muro de 15 centímetros arriba, con un hormigón peor. Tal vez podría llegar a la mitad de la rigidez, algo así. No sé. Ya, me siguen todos con lo que hice acá, ¿cierto? Cambié las rigideces nomás. ¿Sí? sí, Ya. La rigidez, entonces, la rigidez post-fluencia la voy a seguir dejando en un 5% de la rigidez inicial. Por eso lo tengo ahí multiplicado. ¿Ya? 5%, 5%, 5%. La fuerza de fluencia, por supuesto, cambia. Ya no es el mismo oscilador para todos, porque son distintas rigideces. La deformación de fluencia se mantiene igual. Ese se divide en eso. ¿Ya? Deformación de fluencia, ya. Y el patrón de referencia, yo estoy multiplicando todo, acuérdense, por un factor de 1. ¿Ya? Para que me quede filo. Yo le había dicho que con lambda igual 1, la idea es que el primer piso fluya, ¿cierto? Entonces, el primer piso fluye a los 187.5 toneladas. Eso es lo que me da su nueva constitutiva, ¿cierto? Que fue lo que hice acá. Le cambié las propiedades de esto, le cambié este número y ese número. ¿Ya? La fuerza lateral, el corte entre pisos para el primer piso, para el lambda igual 1, es este de acá, 125. Yo quiero que sea 187.5. Entonces, por eso tenía lo del factor. Multiplico este factor, amplifico mi patrón de referencia para que el primer piso fluya con lambda igual 1. Y una vez encontrado eso, ahí hago el análisis Puchover. Y ahí me meto con lambda igual 1.1, etc. Así determino cuál es mi patrón de referencia, que ahora es este. ¿Me siguen todos con lo que hice, no? ¿Alguien que no me entonces siga? Yo al entendí. final queréis que el primer piso entre en Francia, Con el lambda igual 1. ya, y Con el en patrón de base a eso saca referencia, el factor. sí, sí, sí. O al revés, o sea, el factor lo saco, sí, es lo mismo, sí. El factor lo elijo
a la larga, no es que elija el factor, sino que elijo mi patrón de referencia. Acuérdense, estas fuerzas pueden ser cualquier cosa. Yo les podría haber dicho 1 tonelada en cada uno de esos puntos, por decir cualquier cosa. 1 tonelada en cada uno y pucha, multiplica esa 1 tonelada por algo, tal que el primer piso fluya. Podría haberles dicho eso. Da lo mismo lo que sea el patrón de referencia. A la larga es que yo lo elijo, o sea, yo elijo una geometría del factor de referencia, por así decirlo, que en este caso va aumentando linealmente por arriba. Los valores, la idea para hacer un buen análisis de esto es que con lambda igual 1, el primer piso fluye. El corte de entrepiso para el piso de más abajo se alcanza la fluencia. Y de ahí se parte con lambda igual 1.1, etc. Pero con eso determino cuál es mi patrón. Hasta aquí me entienden todo, ¿no? ¿Te quedó más claro, Javier, ahí o no? Sí, sí, ahí se entendí. Gracias. ¿Mejor? Ya. ¿El resto qué tal? ¿Sí? ¿No? Ya. Entonces, el piso de abajo ahora es mucho más rígido. ¿Qué esperan ver ustedes? ¿Qué esperarían? Si yo aumenté la rigidez de abajo y fui bajando para arriba. Nosotros teníamos antes que voy a buscar acá nomás. Nosotros teníamos antes que, si teníamos estas dos cosas, antes teníamos una deformada como así, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Que teníamos el primer piso... Uy, bueno, créanme. Segundo piso y el último piso. Teníamos algo así, ¿cierto? En que el primer piso tenía una deformación gigantesca y el último piso casi nada. ¿Cierto? Si yo ahora rigidicé el primer piso y también el de arriba y todo eso, ¿qué esperan ver ahora? ¿Cómo esperarían que sea esto? ¿Que se aplane o que se ponga más violento así? Debería ser más como una recta. Claro. Entonces, si nos vamos ya que esto está todo automático, esa es la gracia. Yo miro después y yo rigidicé el primer piso. Por lo tanto, ahora sí esta cosa para lambda igual a 1.6. Fíjense, tengo una deformación de entrepiso. Por la que quiero ver, deformación de entrepiso. Para lambda igual a 1.6, cachen, pues tengo más o menos todas parecidas, pues. 16,25, 12, 14, 13, 16, etcétera. Ya no tengo 1 centímetro en el piso de arriba versus 20 centímetros en el piso de abajo. Ahora está todo como homogéneo. Por lo tanto, se reparte, por así decirlo, la fuerza en todas partes y ahora todos los pisos funcionan más o menos parecidos. Entonces, ya que está todo automático, vemos todas las cosas. O sea, corte basal versus desplazamiento de techo y el corte de piso versus deformación de entrepiso. Cachamos que todos los pisos están trabajando, todos los pisos están fluyendo. Ahora, piso 1, 2, 3, 4 y 5. Todos se meten para la parte inelástica. A diferencia de antes, que los primeros ni siquiera se metían y los de arriba, perdón, los primeros se metían súper harto y los de abajo no tanto. ¿Ya? Eso es este ejercicio. ¿Alguien tiene alguna consulta? ¿O algo que no le haya quedado claro? ¿Sí? ¿No? Ya. Ahora, fíjense, por cambiar esta cosa nomás, para que vean qué pasa. Uy, espera, me equivoqué. Y ahí está, 625 partido en 15. Espera, Ya, filo. Y ese me desbloquea el teclado numérico. Ya. Ahora le puse la misma carga. Ya no es esa carga que va bajando o que va subiendo. Ahora en todas partes igual.
Cambié el patrón de referencia, ¿no? Veo cuántos, la afluencia del primer piso, pucha, cualquier cosa. 0.75, a ver. Uy, 0.75. No, un poco menos. 0.6. 125. Con ese patrón de referencia, 25 toneladas. Si yo le pongo a todos la misma carga, que sumen 125, por ejemplo, alcanzo la afluencia en el primer piso, ¿cierto? Si veo con ese patrón cómo me sale esta cosa, obviamente cambia todo, pero fíjense, volvió a pasar lo mismo de antes. El piso 5 ya casi no sufre, el piso 4 casi nada, el tercero nada, el segundo ni siquiera se mete a la parte inelástica y solo se mete a la parte inelástica el primero. ¿Por qué? Porque cambié el patrón de fuerzas. ¿Ya? Entonces, por eso les comentaba al principio, el patrón de fuerzas es lo que yo quiera. Obviamente hay unos patrones de fuerza, ahí les voy a comentar. Hay algunos que hay que ocupar. Po. Hay algunos que son los normativos, que te piden para hacer un análisis pushover, te dicen, ocupa este patrón. El patrón de fuerzas, que por ejemplo, te ocuparon para su tarea pasada, el de la 2369, o por ejemplo el de la 433, que tenía esa distribución de fuerza en altura, con esa fórmula A sub K, etc. Eso es un patrón de fuerza. Te dice cómo repartir la fuerza en altura. Yo podría tal vez ocupar un patrón de fuerza uniforme, en todas partes lo mismo. Un patrón de fuerzas que crezca linealmente, con cierta pendiente, lo que yo quiera. ¿Ya? Y obviamente la respuesta que yo voy a tener al sistema depende de ese patrón. Entonces la idea es ese patrón que sea un patrón representativo de la amenaza de esta cosa, de la amenaza, digo, de las fuerzas que va a sentir mi estructura. ¿Ya? ¿Me siguen hasta acá? Sí. ¿Sí? Ya, yo le voy a subir este Excel, ya no se lo voy a subir con como lo dejé ahora, porque les cambié las cosas y quiero que tengan el original. Ya, pero ahí pues, volviendo a la ayuntía del video, si quieren me preguntan, van a tener todo. Ya, pero se los voy a dejar subir tal cual como estaba al inicio. Ya, pues, entonces nos pasamos al segundo ejercicio. Uy, ya, el segundo ejercicio es también un análisis pushover, pero ahora es programado. Por eso quería pasar por la parte del Excel antes, para que entendieran al 100% eso. Y ahora vamos a ver lo mismo, programado, ya no te editó el tema, pero el concepto es lo que acabamos de ver. Y lo que cambia es la manera en cómo está programada la cosa nomás. Ya, pero lo que estamos viendo sigue siendo lo mismo. Tenemos una relación de piso, pucha, las deformaciones de entrepiso es la deformación de ese piso más el anterior. La fuerza del piso 4, digamos, es la fuerza que siente el piso 4 más la que tiene el piso 5, por decirles. Todo eso obviamente se mantiene. ¿Ya? Pero para que cuando estudien esta cosa, entiendan que es que, preocúpense de entender al 100% lo anterior, si es que alguien no lo entendió. ¿Ya? Bueno, dicho eso, el ejercicio es, nos dicen, considera el edificio de corte que se presenta en la figura. ¿Cuál es ese edificio de corte? Esto de acá. Tiene una masa en cada nivel, masa M. La rigidez de cada piso se puede representar como un edificio de corte. O sea, como si yo pongo una fuerza acá, la rigidez es K, igual que antes, con esta relación de constitutiva de piso. Una pendiente de 250.000 kilonewton dividido en metro, elástica, una rigidez post-fluencia de 20.000 kilonewton partido en metro, una fuerza de fluencia de 400 kilonewton, una masa acumulada en cada piso de 180 toneladas, y eso, pues. Y aquí está la rigidez elástica, inelástica. ¿Ya? Ya, y es una estructura con estos grados de libertad, con acumulo los grados de libertad, uno por cada piso. Entonces, 1 grado, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Ya? ¿Hasta aquí están bien? ¿Entienden todos esto? ¿Sí? ¿No? Sí. Ya, si yo les diera un patrón de cargas, yo les digo, pongan una carga que sea igual a 1 acá y acá igual a 7, digamos. ¿Ustedes podrían hacer un análisis pushover de esto?
con ese patrón de cargas, que yo les diga 1 acá, 7 acá. ¿Sí o no? No es necesario poner carga en todos los pisos. Sí, pues, por eso, si yo les digo anda una carga de... Ay, se me olvidó la carga. Shape. Una carga de 1 acá. Una carga un poco más grande acá. De 2. 2 lo que sea, y la multiplican por lo que sea. 3, 4, y así para arriba. Si se fijan, es lo mismo que acá, po. No hay ninguna diferencia. ¿Ya? Para que cachen que esto ya lo pueden hacer con el Excel. ¿Ya? Si ustedes tuvieron el patrón de carga, tío. ¿Ya? Pero para que cachen que lo del Excel, por más como rudimentario que sea, se puede hacer, pues. Ustedes le aumentarían nomás el número de pisos, nomás hacen 7 pisos, etcétera. Pero es lo mismo. ¿Ya? Aquí, ahora lo vamos a hacer programado igual, po, pero para que cachen. Ya, nos piden varias cosas. Voy a ir pasando una por una, para no leerle esta cosa, porque cuando uno lo va a la C ya se le olvidó la A. A mí me pasa, por lo menos. Entonces, lo primero que nos piden es los periodos y modos elásticos de la estructura. Nosotros tenemos la masa y la rigidez de cada piso. ¿Ya? Entonces podemos armar la matriz de masa y la matriz de rigidez, po. La matriz de masa, si se acuerdan de dinámica todo, es la masa de cada grado de libertad, ¿cierto? Entonces, 180, una matriz de 7 por 7, y 180 en cada uno de esos puntos, ¿cierto? Se lo tengo acá. La matriz de rigidez, entonces, para el piso superior, esto lo pueden armar, es siempre igual una matriz de rigidez de corte, pero para el que no se acuerde bien, la matriz de rigidez es que para que este piso se desplace 1 centímetro, metro, lo que sea, las unidades que esté trabajando, ¿qué fuerza necesito para que eso suceda? ¿Ya? Entonces, la rigidez de este piso es la rigidez de este piso solo, po, ¿cierto? Para yo deformar este piso para allá en 1 centímetro, solo tengo que deformar este piso, po. Solo tengo un K. ¿Ya? Entonces, si yo me voy al grado de libertad 7, tengo esa rigidez, po, los 250.000 kilonewton por metro. ¿Ya? Para yo deformar ahora el piso de abajo, este, si yo quiero deformar este en 1 centímetro, tengo que deformar el piso de arriba y el piso de abajo. ¿Cierto? Si yo quiero que el grado de libertad 6 valga 1 y todos los demás valgan 0, yo tengo que deformar el piso de abajo y el piso de arriba, pues. ¿Se acuerdan de rigidez en análisis, pues, no? ¿Me siguen o no? Sí, sí. ¿Sí? Va. Ya, para yo deformar esto tengo que modificar, o sea, bueno, ganarle a la rigidez K y ganarle a esta rigidez K, po. Lo mismo con cada uno de estos. Ese y ese abajo. Con este no, po. Con ese solo K. ¿Ya? Bueno, eso de análisis igual no me puedo frenar tanto en eso, pero por eso la matriz de rigidez es eh, dos rigideces, o rigidez de arriba y rigidez de abajo, para cada uno de los puntos, y 250.000 en la final, una pura rigidez. Y lo de negativo, lo mismo, pues, qué fuerza siente, si yo muevo este para el lado, perdón, este para el lado, cuánto siente el piso de abajo, la fuerza que le estoy poniendo para el otro lado. Este siente una fuerza, el de arriba siente una fuerza, el de abajo siente otra fuerza. Por eso, menos, menos. Ya, pero filo. Esa es la matriz de rigidez. Cuando nos vayamos al Octave van a ver cómo está más. El problema de valores y vectores propios se los pego acá, pero es este. K menos omega cuadrado por m por phi igual 0, por lo tanto el determinante, bla, bla, bla. Con eso saco la matriz de formas modales. ¿Sí? La matriz de formas modales. La matriz de frecuencias. Y los periodos los saco como 2pi partido en omega. Los que saqué recién. ¿Ya?
lo mismo de dinámica, el vector de incidencia, el factor de participación modal, todas esas cosas. Pero con todo lo que vimos, que es lo mismo que vimos cuando lo hacíamos en risa, todo, ustedes sacan esta matriz. Encontramos los periodos. Claro, los periodos de cada forma, modo 1, estos periodos. Y después, la matriz de formas modales. Para el piso 1, para el modo 1, estas son las deformaciones. Para el 2, para la forma modal 3, 4, etc. Y graficado es esto de acá. Altura de edificio, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Periodo 1, 2, 3, hasta el 7, con las formas modales. Primera forma, 1 guatita. Segunda forma, 2 guatitas. Tercera forma, 3 guatitas. 4, 5, etc. ¿Ya? Todo eso está acá. Todo eso está acá. Yo pongo en este problema, fíjense, vamos leyendo coso a coso, pero como está ordenado, la idea de cómo está ordenado, y por eso se sigue cierto orden, por lo mismo, es para si yo meto lo que sea acá, 18 pisos, 3 pisos, lo que sea, y le pongo la matriz de rigidez que corresponde a eso, y de masa, yo puedo ocupar este código. Esa es la idea de cómo está ordenado, ¿ya? Pero pongo n igual 7, que es el número de pisos, las masas de cada piso, 180 toneladas, no tienen por qué ser iguales, podrían ser distintas. Las rigideces elásticas de cada piso, como vimos antes, efectivamente, no tienen por qué ser iguales. Po. Yo puedo cambiar que la rigidez de los pisos de abajo sea mucho mayor que las de arriba. Ahora voy a considerar puro iguales, ¿ya? La rigidez por fluencia, de nuevo, de cada piso, la fuerza de fluencia de cada piso, los desplazamientos de fluencia de cada piso. UI dividido en FI dividido en la rigidez elástica. ¿Ya? Con esto armo la matriz de masa, una diagonal con las masas, 180 en cada uno. La matriz de rigidez elástica, este for va sumando las cosas. Pero esta matriz de acá forma esto de aquí. Ahí cuando les toque hacerlo, revísenlo bien. ¿Ya? Pero esa matriz, ese código que les mostré, va a armar esta matriz. ¿Ya? Vectores y valores propios del problema, lo que hemos hecho siempre, lo hicimos en la primera disyuntiva. Phi y omega cuadrado salen del problema de valor y vectores propios de K y M, con esta función de acá. Ordeno las frecuencias angulares de forma ascendente para que los periodos me den de forma descendente. Uno divide el otro, ¿cierto? Entonces, omega i los ordeno y saco la raíz, porque este problema me entrega el cuadrado de omega, y saco los periodos con 2pi partido en omega. Hasta aquí tengo todo esto de acá, de aquí para arriba. ¿Me siguen? ¿Alguien que no me siga? ¿Alguien que esté perdido? ¿Más o menos? Ah, no, eso de antes. Ya, voy a seguir entonces. Ya, la normalización la normalización de la matriz B para separar esta cosa en puros osciladores de un grado de libertad, lo mismo de dinámica. Aquí está, pero es esto de acá, po, esto de acá, esta normalización. Con eso saco la masa modal y el factor de participación modal, con todas estas cosas que estoy calculando. Que en el código están acá. Acá. Factor de participación modal y masa modal. El vector de incidencias. Ya. El vector de incidencias, ¿se acuerdan de esa cuestión? Ese vector que veía como a qué grado de libertad se afecta. En este caso tenemos una cosa en altura con masa en cada punto, por lo tanto el vector de incidencias R, que por ahí está, es puros 1, 1, 1, 1. Que aquí está. R igual 1. Todo esto viene de dinámica, por si no freno tanto ahí. Con esto saco la factor de participación modal y la masa modal, que los tengo acá en el Excel, de nuevo.
Aquí están. La frecuencia, el factor de participación modal y la masa modal. Esto es lo importante, la masa modal. Por lo tanto, yo tenía que este edificio pesaba, ¿cuánto pesaba? 180 por 7. Ahí, tengo otro teclado, 180 por 7. Pesaba 1260 toneladas. Por lo tanto, este dividido en este, aquí tengo. Y si paso esta cosa a porcentaje, aquí está. Tengo un 86,2% de la masa que mueve el primer modo. El segundo modo mueve un 9%. Y así hasta abajo. Si ustedes suman esto, les da un 100% de la masa. Por eso, masa modal, factor de participación de masa. O sea, sí, factor de participación de masa. Ya, pero esto es súper importante, saber los factores de participación de masa modal. Para lo que hagan después, cuando les toca hacer algún análisis modal de alguna estructura de 3 grados de libertad, por ejemplo, o sea, en 3 dimensiones, digo, con alguna cosa más compleja, obviamente uno ya no lo puede hacer así a mano y tiene que confiar en el software, pero el software, si uno le entrega basura, te va a entregar basura de vuelta. Entonces, si algo lo modelé mal, y por ejemplo me quedó algún elemento suelto, voy a ver que los primeros modos no mueven casi nada de masa. ¿Qué quiere decir? Que tengo algo flexible dentro de esta cosa. Y así, ¿ya? Pero así uno encuentra si es que hay errores. Los factores de participación de masa, que es un valor súper importante. Ya, bueno, esa es la parte A. La parte A lo vemos con todo esto de arriba. Sí, factores de participación modal y masa modal. Si se fijan, el único input de esto es esto de acá. Los datos del problema, la matriz de rigidez y la matriz de masa, que por ahí está. Eso es todo el input. De ahí para abajo ya está automático. ¿Para qué cachan? Y con esta función graph_edif, que ustedes le pasan la matriz de formas modales y los periodos. No sé si se lo había mostrado antes, creo que no. Pero es esta función de acá, que ustedes obviamente la van a tener también. Yo se los voy a dejar subido esto hoy día. Esta función yo le paso la altura del piso, el ancho de cada piso, para que me dibuje nomás, la matriz de formas modales y los periodos, y me grafica lo que les comenté. Me grafica esto. Me entrega este gráfico con todas estas cosas. Ya el modo 1, modo 2, con la altura del edificio y el periodo. Ahí bien bonito. ¿Ya? Eso, ya, lo voy a meter en esa función. Ya, ya. Ahora sí. Esta parte importante. Nos piden determinar el vector de fuerzas laterales asociado al primer modo de vibrar y amplifíquelo hasta producir el inicio de la fluencia en el primer piso. Y considere este patrón de fuerzas como el patrón de referencia. Entonces, esto que les dije acá, fíjense cómo va aumentando en altura. ¿Ya? Si ustedes se van, vemos la primera forma modal, vemos que las deformaciones van aumentando en altura. Por lo tanto, nos piden hacerle caso al primer modo, asumir que el patrón de la variación de los valores del patrón de referencia para el análisis Kuchov sea la forma del primer modo. Eso nos están diciendo. Nos podrían haber dicho cualquier cosa. ¿Ya? Pero una manera buena de hacerlo es hacerle caso al primer modo. ¿Por qué le podemos hacer caso al primer modo? Porque vemos que su masa movía como el 86% de la masa. Entonces, es un buen indicador. Si el primer modo nos hubiera dado, qué sé yo, un 10% de la masa y el tercer modo recién nos da un 80% de la masa o un número grande, ahí recién le podemos hacer caso a ese tercer modo o lo que sea. ¿Ya? ¿Todos me siguen? ¿Sí? Ya. El patrón de fuerzas ya. El patrón de fuerzas del primer modo, yo lo saco con esto de acá, con esta ecuación de acá. Aquí está. La masa por la forma modal
de ese modo multiplicado por creo que ese es el vector de incidencia, no me acuerdo cómo se llama. Sí, el de incidencia, creo. Ahí se lo muestro en el código. ¿Ya? Con eso saco la forma, el patrón de fuerzas, que me da puros valores. ¿Ya? Como estos son fuerzas, si yo lo multiplico por la rigidez a la -1, o sea, K por U igual fuerza, ¿cierto? Entonces paso el K, saco que las deformaciones son K a la -1 por fuerza, y veo cuál es la deformación del primer piso, la comparo con el de fluencia, voy a sacar un factor, y con eso multiplico este patrón de fuerzas. Y ese es mi patrón de referencia. Está en el código, lo voy a mostrar, pero el vector de fuerza original me da estos valores, que se asocian a estas deformaciones. Y la deformación de fluencia es esta de acá, 0.0016. Yo le había sacado la deformación de fluencia, bueno, es K elástica, FI dividido en K elástica. Eso dividido en eso, 0.0016. ¿Ya? Si saco, entonces, aquí está, 0.0016. Entonces, esta columna de acá la multiplico por eso dividido en eso. Entonces, mi factor, miren, para que vean visualmente qué es lo que estamos haciendo. UI dividido en UU del piso 1. S dividido en el piso 1. Aquí está. Ya, déjenme dejar este fin. Ya, 0.37. Entonces, mi patrón de referencia, mi patrón S, lo multiplico por este valor de acá. ¿Cierto? Sí. Ya, sí. Esto debiese ser así, creo. ¿No? Ya, sí. Números parecidos, probablemente porque aquí está pegado, pero siguen más decimales, po. 0.0043 y algunas cosas más. Lo que sea. ¿Ya? Porque viene el octet y está pegado. Pero si ven, el patrón de referencia, aquí tengo una mosca acá, el patrón de este patrón asociado al primer modo, lo multiplico por la relación entre la fluencia y la deformación del primer piso, para que fluya el primer piso, me da el patrón de referencia. Y aquí lo saqué. ¿Ya? En código, eso está acá. Expansión modal del vector de fuerzas. Esa cuestión SN la saco con esto. Las deformaciones K a la -1 por las fuerzas, lo que sacamos recién. Entonces, ocupo la primera forma modal, por lo tanto mi vector S1 es de esa matriz que saqué, esa columna. Las deformaciones son la columna del 1 y el patrón de referencia es lo que hice recién, po. S1 por la fluencia dividido en la deformación del primer piso. Y aquí tengo mi patrón de referencia, que si yo lo imprimiera, es esto de acá. ¿Me siguen? ¿Entienden la idea de lo que estamos haciendo? Por lo menos. Sí. ¿Sí? Obtuve esta forma, la forma de estas fuerzas, los valores, por así decirlo, para que fluya el primer piso. Eso es lo que hice ahora. ¿De dónde lo saqué? Del primer modo. Porque nos dijeron, determine el vector de fuerzas asociado al primer modo. Podría haber sido cualquier cosa. ¿Ya? Entonces, saqué el vector de fuerzas asociado al primer modo con esta ecuación de acá. Y después, para poder amplificarlo hasta producir el inicio de la fluencia en el primer piso, tengo que ver qué deformación está asociada a esa fuerza con esto de acá. Y lo amplifico para llegar a la fluencia. Y obtengo esto de acá. ¿Ya? Tengo la matriz de rigidez. Tengo el patrón de fuerzas. Ahora, tengo mi matriz de rigidez y tengo el patrón de fuerzas, por lo tanto, ya puedo hacer el pushover. Y todo lo que viene ahora en este ejercicio, de ahí para abajo, es hacer, bueno, y más cosas, digo, ahora nos piden la parte C, hacer el pushover, que ya lo podemos hacer porque ya tenemos todo lo que acabamos de hacer. Entonces, habiendo obtenido eso, ustedes podrían volverse al Excel y hacerlo con, ¿ya? O hacerlo con el código, total, está automático.
pero ustedes ven. Eso, entonces nos piden, utilizando el patrón de referencia que acabamos de calcular, realice un análisis pushover de la estructura para los siguientes factores de carga: 0, 1, 1.1 hasta el 1.6. ¿Ya? Entonces, aplicamos el patrón de carga definido. Ya, ahora es, bueno. Ya, esto es una estructura de varios grados de libertad. Por lo tanto, aquí está la explicación de cómo se obtiene todas las deformaciones del pushover y todo, pero se ocupa el método de Newton-Raphson que sale acá. Mira, se lo voy a mostrar acá mejor. Ya, aquí está el pushover para distintas amplificaciones del patrón de referencia. 0, 1, etc. ¿Ya? Tenemos los desplazamientos, tenemos una matriz con puro cero, digo, pero donde vamos a guardar los desplazamientos de piso, las fuerzas de piso. Pensando, claro. Este método debiese seguir el mismo método que vimos recientemente. ¿Ya? Ir sumando a cada piso, etc. Como lo hace el código, lo hace con el método Newton-Raphson, que se llama, que pucha, se mete como en la parte inelástica, minimiza un error, vuelve a iterar, etc. Pero lo pueden ocupar directamente esto. Con cómo está escrito el código, fíjense, no hay nada que tengamos que cambiar. Los factores lambda sí, pero el pushover depende de la matriz de rigidez y del patrón de referencia. Con eso, de ahí para abajo, es automático. ¿Ya? O sea, automático ya, en el sentido que ya está hecho. ¿Ya? Pero con estos de aquí se meten para el pushover. Y teniendo eso, tenemos los desplazamientos de piso, los desplazamientos de techo versus corte basal, lo mismo que lo mostré antes, y los desplazamientos de entrepiso o desplazamientos relativos de eso versus corte de piso. Si se van al Excel, nos da esto de aquí, que es lo mismo que hicimos antes, ¿ya? Para cada lambda igual 0, claro, 0, 1 hasta 1.6, por lo tanto, 0 hasta 1.6. Fíjense, teníamos la misma rigidez en cada piso, por lo tanto, obviamente nos pasó lo mismo. El primer piso fluye súper harto, entre S y S, entre el primero y el piso 0, digo, el segundo y el primero, etc. Y los pisos de más arriba, casi nada. Si ven acá el corte basal versus el desplazamiento de techo, que nos piden calcular, lo mismo. Lo mismo que pasaba antes. ¿Ya? Después el corte de piso versus el desplazamiento entre pisos para cada uno. Aquí se están graficando por separado, pero podrían haber sido juntos. Todos como a lo que voy, todos como este. Como este de acá. Podrían haber sido todos así, o bien así. ¿Ya? Pero aquí tenemos para el piso 1, para el piso 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Cachen que el 4 se mete algo a la parte inelástica, el 1 se mete una locura a la parte inelástica, y el 5, 6, 7 ni siquiera se quedan en el rango elástico. ¿Ya? ¿Hasta aquí están bien? Sí, todo bien. ¿Sí? Ya. Todo eso lo del código es... Todos esos gráficos que les comenté están en este código. Edificio pushover A, B, C, D. Que en el Excel hasta la parte D. ¿Ya? Eso es el análisis pushover propiamente tal. ¿Para qué se hace? ¿Por qué se hace un análisis pushover? Para esto. Corte basal versus desplazamiento de techo. Este gráfico, o esta relación constitutiva, por así decirlo, del edificio, de la estructura entera, el desplazamiento de techo versus la fuerza que le estoy metiendo, el corte basal, es como un oscilador de un grado de libertad. Esa es la idea. Entonces, teniendo esto, este comportamiento, que lo saqué a partir de un análisis no lineal, que es el pushover, ¿cierto? Yo con esto ya puedo hacer muchas cosas, como lo que hicimos antes. ¿Se acuerdan cuando hacíamos los espectros inelásticos? Que hacíamos un espectro inelástico de deformación, de aceleración, lo que sea, con una constitutiva bilineal, con algo que no era elástico, sino que nos metíamos para la parte inelástica y todo. Podemos hacerlo ahora, pues, para un grado de libertad. En vez de una estructura en este caso era simple, porque eran 7 grados de libertad,
pero imagínense fuese algo más grande. Imagínense, piensen en esto como si fuese un edificio real. Y ustedes se quiere hacer un espectro inelástico de esta cosa, o un análisis inelástico, con el software así propiamente tal, casi imposible. Imagínense cómo era hace unos cuantos años atrás, cuando apenas habían computadores. Por eso surgieron todos estos métodos, de simplificar la cosa, simplificar esta estructura o lo que sea, hasta ser prácticamente un oscilador de un grado de libertad y después aplicar todas las técnicas que hicimos anteriormente. Y con eso uno puede sacar muchísima información de un análisis súper fácil una vez que tenemos esto. Para obtener esto, obviamente hay que hacerlo de anterior bien, pues el análisis pushover tiene que ser, el análisis pushover depende del patrón de referencia, el patrón de cargas que yo lo voy a meter. Por eso, ahora nos vamos a meter una parte que le vamos a poner un registro de aceleraciones. Entonces, por eso le hicimos caso, para el patrón de referencia, al primer modo de vibrar. Porque el primer modo de vibrar es el que, como responde el sistema. Entonces, a ese le hago caso para el pushover, porque esa es la fuerza que yo espero que se genere. ¿Ya? Si esto fuese cargas de viento, un análisis pushover para cargas de viento, el patrón de referencia que yo tengo que ocupar tiene que ser más o menos parecido a lo que me da una carga de viento, a lo que me daría una carga de viento sobre esto, y etcétera. ¿Ya? Por eso el análisis pushover, para que se queden con el concepto, importa mucho, es sensible al patrón de referencia porque para ese tipo de carga lo estamos resolviendo. ¿Ya? Ya. Dicho eso, la parte E nos piden, usando los resultados del pushover, determine el sistema equivalente de un grado de libertad y considerando un sistema equivalente bilineal. Nos piden graficarlo. Ya, estos son ecuaciones del Chopra. Ya no me voy a meter al detalle acá. Pero lo que hace es lo que les comenté antes. Nosotros tenemos una curva que es, bueno, sí, una parte que es elástica, inicialmente, ¿cierto? Lo voy copiando y lo voy pegando al lado, ¿ya? Teníamos esta curva de acá. Acá. Teníamos esta curva, que es recta y después empiezan a aparecer inelasticidades o ciertas rótulas plásticas, digamos. Ahí después empieza a costar cada vez más, ¿cierto? Entonces, si yo sigo este punto con este punto, tengo ahí una recta y una recta. Entonces, para determinar estas pendientes, Chopra pone un método que podemos idealizar esto. El comportamiento real es la línea punteada y nosotros lo podemos idealizar como esto así y esto así, como una constitutiva bilineal, como las que hemos visto ya 10 veces. ¿Ya? Entonces, eso es lo que hace este ejercicio ahora. Asumiendo que ese último punto, sabiendo que ese último punto, más bien dicho, lo obtuvimos con lambda igual a 1.6, con el patrón de referencia amplificado por 1.6, y ese punto lo obtuvimos con lambda igual a 1, conectamos estos dos puntos. Y, bueno, sí. Y, bueno, eso. Entonces, aquí tenemos el sistema bilineal, idealizado, ¿cierto? Con dos pendientes, una elástica y una inelástica. ¿Hasta aquí me siguen como en concepto? No, no en número. Yo sí. ¿Sí? ¿Cachan que obtuvimos, con el método este, se obtuvo una constitutiva bilineal, igual que las que hemos hecho en la ayudantías pasadas, que también teníamos otras constitutivas bilineales, y que estamos representando una estructura de muchos grados de libertad, como si fuera un oscilador de un grado de libertad? Esa es la gracia. Entonces ahora, para la parte F, nos piden, considere la componente norte-sur del registro de Viña al Salto, y utilizando las propiedades del sistema equivalente de un grado de libertad, el que acabamos de hacer, ¿de dónde lo sacamos? Del patrón de cargas del primer modo de vibrar. Con eso hicimos el pushover. Juguera, sacamos el desplazamiento de techo versus el corte basal, obtuvimos esta relación y ahora tenemos una constitutiva bilineal. Y ahora la aplicamos como siempre lo hemos hecho. Y nos dicen, considera un 5% de amortiguamiento, que el sistema tiene una constitutiva bilineal, lo que ya hemos hecho. Grafica la historia de desplazamiento versus tiempo y la relación fuerza-desplazamiento. En código es... estoy abriendo aquí. Editar.
Y aquí está, edificio Puchor EFG. Ya. Este código les va a sonar, porque es lo mismo que hemos hecho antes. Cada vez que teníamos un análisis para la parte de respuesta de tiempo historia no lineal, teníamos un registro, muchos datos, cosas. El sistema bilineal, ese sistema equivalente a un grado de libertad, aquí está programado. Pero todo lo que se hizo para obtener esta cosa, ese punto y ese punto, para obtener la rigidez, todas estas cosas que están acá, todo esto está en el código acá, ¿ya? Es este análisis de acá, que termina en esto de acá. Parámetros de la ecuación de movimiento inelástica para modo 1. Lo mismo que hicimos antes, que teníamos una rigidez, un amortiguamiento, una masa, etc. Calculamos la respuesta inelástica con el método Newmark no lineal, lo que vimos en las identidades pasadas, y graficamos la historia de desplazamiento, historia de fuerza, relación fuerza-desplazamiento, podemos calcular el espectro elástico, y si quisiéramos podemos ver el tiempo historia no lineal también. Entonces, eso. Aquí tenemos la historia de desplazamiento. Para esta estructura de mucho grado de libertad, acuérdense, lo resumimos a uno, que es el techo. ¿Ya? Encontramos que la historia de desplazamiento de ese registro, tenemos un PGD o un desplazamiento máximo, ¿cierto? De 0.075 metros, o sea, 7,5 centímetros, en el techo de este edificio inventado. Una fuerza, historia de fuerza, la fuerza que se genera en ese piso, de 0.9 toneladas, kilonewton por tonelada, ¿sí? No me acuerdo las unidades de eso. Y aquí, esto de acá, la relación fuerza-desplazamiento, que esto es importante. ¿Por qué se porta así bonito? Porque nuestra constitutiva era esta. Nuestra constitutiva tenía dos pendientes, por lo tanto, lo que nos va a entregar es ese comportamiento, obviamente. Dos pendientes. Entonces vemos que inicialmente la parte anterior del registro, digo, probablemente está en la parte elástica todo el rato y se empieza a meter con todo el rato a la parte inelástica y empieza a hacer ciclos histeréticos y a disipar energía. Pero esto de acá se obtiene con los mismos códigos que ya ocupamos en la otra ayuntía. Ya el tiempo historia no lineal, todas estas cosas se sacan de acá. Newmark no lineal. Sacamos bueno, y con esto ya datos, o sea, sacamos respuestas máximas, pues el desplazamiento máximo, la fuerza máxima, sí, la aceleración máxima, fuerza máxima, y el tiempo en el que se produce. Sí, ya. En la parte G, nos piden dibujar el espectro, ya, el espectro elástico del registro en formato espectro de aceleración, de pseudoaceleración y desplazamiento. ¿Se acuerdan de una cosa que era como una mariposa? O era una hoja de árbol, qué sé yo, donde teníamos en el eje Y la pseudoaceleración, en el eje X el desplazamiento, el espectro de desplazamiento. Si ustedes se acuerdan, la aceleración, la pseudoaceleración es omega cuadrado por SD. Por lo tanto, en cada uno de esos puntos, la pendiente, no, mejor te lo muestro, acá. ¿Sí? Y ahora sí, en el eje Y, SA, en el eje X, SD. ¿Ya? Si yo tengo, ¿cuál es la pendiente? Si yo tiro cualquier punto dentro de este gráfico, la pendiente de un punto para la frecuencia del oscilador, la pseudoaceleración es omega cuadrado por SD. Por lo tanto, esa es la pendiente, omega cuadrado. Yo puedo encontrar cualquier punto con eso. Entonces aquí nos piden dibujar el espectro elástico del registro en el formato que les dije. En esta figura grafique la curva bilineal del sistema equivalente a un grado de libertad e identifique el punto de desplazamiento máximo. A partir del gráfico, determina la resistencia de fluencia del sistema de un grado de libertad que debiese tener la estructura para que se comporte de manera elástica. Ya, aquí está la explicación. ¿Ya? A través de la relación se sacó el espectro de pseudoaceleración y el espectro de desplazamiento y todo eso, y se grafica con esto.
Y con eso tenemos la línea azul. La línea azul es la respuesta elástica. ¿Ya? La respuesta elástica que saldría de esto. Por eso, espectro de aceleración, elástico, con el desplazamiento elástico. ¿Ya? Con la relación SA igual omega cuadrado por SD, que es válida para la respuesta elástica nomás, se tendría la pseudoaceleración de interés para cada periodo. Entonces, yo defino una pendiente que es omega cuadrado. Ese omega lo saco a través del periodo. Asociado a eso, llego con la pendiente, llego hasta la respuesta elástica, ¿cierto? Si sigo esa pendiente, me entrega un punto de esta respuesta elástica, donde si miro para abajo me da el desplazamiento de 20 y algo centímetros, y si miro a la izquierda me da la aceleración, la pseudoaceleración, en ese punto. Lo que importa es, bueno, y aquí está graficada la respuesta inelástica. La respuesta inelástica del sistema, fíjense, parte a fluir acá, a los 0 punto algo, ¿ya? Y se mete hasta esta zona. Si esta estructura yo hubiese querido que no se metiera a la parte inelástica, ¿ya? Que se comportara 100% de manera elástica durante todo el sismo, esto habría seguido esta pendiente, pues. La pendiente del primer modo, que es lo que teníamos acá, siguió esa pendiente, seguido, y lo que le pedía el registro era esta aceleración, pues, en fuerza, en pseudo aceleración. Entonces, véanlo así, ese punto de ahí es 1,40 y algo. Y ese punto de ahí, digamos que es 0,01, qué sé yo. Si yo quisiese haber hecho el edificio para que se comportara de manera elástica, tendría que haberle dado una capacidad de soportar un corte basal de 1,4, una aceleración de 1,4 G, por su masa, obviamente. Como eso no es así, y la parte, el edificio se diseñó, obviamente, para meterse a la parte inelástica, yo le tuve que proveer esa resistencia. ¿Ya? ¿Con qué quiero que se queden de este ejercicio? ¿Con qué quiero que se queden? Es la idea de que nosotros, a partir de una estructura de mucho grado de libertad, obtuvimos una constitutiva bilineal y ocupamos todas las cosas de las identidades pasadas, que es todo lo que hemos estado viendo. ¿Ya? Por eso las cosas se van, entre comillas, pueden ir haciéndose más complejas, pero para poder analizarlas, uno las va achicando, las va reduciendo para poder hacer esos análisis. Ya, sé que esta parte es más enredada. Ya, me importa mucho que entiendan la primera parte, la parte A, B, C y D. ¿Ya? Eso, no sé si tienen alguna pregunta de la primera parte. ¿Sí? ¿No? Bueno, de la primera parte, revísenla bien, revisen el Excel que yo les subí. Esta segunda parte, dicen, edificio pushover K variable. Déjame ver cómo varía. Aquí está, ya. Edificio pushover K variable. Esto de acá es el mismo ejercicio, la parte ABCD, pero variamos la rigidez en la altura. Ya no es la misma rigidez de 100 o lo que sea, de 250.000 kilonewton, digo, en todos los pisos. Ahora varía de forma lineal hacia arriba. Entonces, yo lo voy a mostrar acá. K igual 0, K. Ya. Miren, voy a borrar esto. Con un vector que le digo forma, que tiene esta forma de acá, pues uno puede tener la forma que uno quiera. Ya, disminución de rigidez en la altura, saco las masas de piso igual que como las saqué antes. La rigidez elástica de cada piso inicialmente es esa, pero la multiplico por el vector forma. En vez de multiplicarla por el... aquí está, por un vector de puros 1, ahora lo multiplico por ese vector forma. ¿Qué me da eso? Miren, aquí está la matriz de rigidez. El vector forma es este. 1 hasta 0,149, que es un séptimo. ¿Cierto? 1 dividido en 7, claro. Esto es
7 dividido en 7, 6 dividido en 7, 5 dividido en 7, 4, bla, 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 1 dividido en 7. Las rigideces entonces de cada piso las multiplico por esto. La rigidez del primer piso es una vez la rigidez elástica. La del segundo piso, este valor por la rigidez elástica, etc. ¿Ya? Más o menos parecido a lo que hice yo antes. Ya en el ejercicio en Excel. Y con eso, sigo el ejercicio. Esta matriz de rigidez me da. Distinta a la anterior, obviamente, pues si cambié la matriz de rigidez. Siguiendo eso, me da, fíjense, estos modos de vibrar los cambia, porque esto ya es algo más real. Ya es como sería esto actualmente. El primer modo antes era 0,80 y algo, ahora es 1, algo. Ojo que cambió. Bueno, cambian los modos. Fíjense que los modos superiores solo se mueven abajo, ni siquiera se mueven arriba. Después tenemos el pushover para distintos valores de lambda. Si se acuerdan antes teníamos una cosa así. Ahora tenemos al revés, tenemos una cosa que tal vez si un piso sufre más son los de arriba y no los de abajo. Porque para un edificio, o sea, ¿qué es peor? O sea, que el piso 5 sufra daños, o sea, que el último piso sufra daños o que el primer piso sufra daños. Obviamente, si el primer piso sufre daños, es extremadamente más peligroso que el último piso sufra algo de daño. Pues no se le va a caer el edificio entero, encima. O lo que sea, como respuesta tonta. Es el pushover. Después tenemos el corte basal versus desplazamiento de techo. Si se fijan, con una rigidez post-fluencia más alta que la que teníamos antes. Antes teníamos una cosa más acostada. Ahora tenemos más para allá. Y los desplazamientos de entre pisos, donde vemos que casi todos los pisos se meten a la parte inelástica, a la zona inelástica. El piso 1, 2, 3, 4, 5, 6 también se mete algo, y el 7 apenas. Y eso lo podemos ver. Ah, no, ahí lo podemos ver, sí. Bueno, eso. Sí, eso y todo por hoy con lo de hoy día. ¿Cómo, cómo están con esta parte? ¿Les queda todo claro de esto, no? Ya bueno, si no hay más consultas, voy a dejar de grabar